Buenas tardes, es una bendición poder estar con ustedes nuevamente por este medio. Un abrazo a la distancia, saludo a mis hijos del Tabernáculo de su Gloria. Espero que se conecten hoy, este jueves primero que nos estamos conectando por medio de la Iglesia Tabernáculo de su Gloria. Y como lo he dicho antes, en otras ocasiones, en el tiempo que estamos viviendo, me ha tocado a mí dar un mensaje para despertar al pueblo de Dios. Y yo voy a tomar los jueves y los llamaré un nuevo despertar. Así que esta transmisión será llamada un nuevo despertar. Porque creo que debemos despertar las conciencias, debemos despertar los pensamientos, debemos despertar todo ese depósito que hay en nosotros para estos tiempos y para los tiempos venideros, para el futuro que nos espera en el Señor, lo que esperamos en base a lo que creemos, en base a lo que caminamos, en base a lo que estamos seguros de que nuestro Dios nos va a sacar de esto. Pero cuando esto pase, ¿qué son las bases sólidas que nosotros vamos a tener? ¿Cuáles son esas bases sólidas que nos van a sostener en los siguientes tiempos, en el futuro? Porque no vamos a dejar de ver cosas como estas y aún tal vez más fuertes. Y yo creo que estas cosas nos van o la palabra viva nos va a cimentar estas bases sólidas que vamos a retomar, porque tal vez se han dejado de un lado. Y para despertar, este mensaje es para despertar las conciencias, el alma y transformar los pensamientos del pueblo de Dios. Ya lo que pensamos es lo que somos y actuamos. Así es como los hijos de Dios, el reino de Dios rige nuestras vidas. Entonces, si lo que pensamos es como actuamos, debemos tener un cambio, una transformación de pensamiento, una transformación de mentalidad. Y Dios como Rey tiene sus leyes y tiene sus principios. Este reino tiene sus principios bien establecidos en sus leyes escriturales bíblicamente, por las cuales, amados del Señor, debemos caminar todo el tiempo. Estas bases o cimientos, si se destruyen, tenemos que volver a restaurarlos. Estas bases, si se han destruido en el camino, en las situaciones, en las circunstancias adversas, cualquier cosa que ustedes hayan pasado, debemos de volver a restaurarlas. Esos cimientos, si se destruyen, tenemos que volver a reforzarlos, tenemos que volver a restaurarlos. Dios siempre ha querido que caminemos en estas bases, ya que estas bases van a marcar nuestro presente y van a marcar nuestro futuro. Entonces tenemos que establecer estas bases a partir de hoy, así como nos van a quedar actitudes, nos van a quedar cosas con esta pandemia cuando termine de higiene. Así quiere Dios que queden bases sólidas de una fe fuerte, de una fe constante, de un despertar a la conciencia de hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos para caminar por estas bases y llegar a ese camino que Dios ha establecido para nosotros. Jeremías 6:16 dice: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ellas, andad por él. Y hablaréis y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Voy a volver a leerlo, porque es de suma importancia. Así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él.
Tenemos que hacer una retrospección, volver a ver atrás. Tenemos que buscar esas sendas. Tenemos que buscar ese camino que Dios determina. En Jeremías 6:16 y el verso 17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos no la escucharemos. El 18 dice: por tanto oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. El fruto, dice, de sus pensamientos, Jeremías 6:19, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Entonces Dios dice, parafraseado, que le va a dar el fruto de sus pensamientos. La senda antigua es el punto exacto donde nos desviamos. Tenemos que volver a esa senda, al punto exacto donde nos desviamos, donde olvidamos, donde pasamos algo por alto, donde lo ignoramos voluntariamente. Tenemos que volver a ese punto. Porque una vez que volvamos a ese punto, encontramos el camino verdadero. Yo te pregunto en esta tarde, ¿a dónde te perdiste? ¿A dónde te desviaste? ¿Cuál fue el atajo que tomaste? ¿Qué fue lo que pasó que hizo que se desviaras de los principios y de las bases sólidas, de la palabra que es el cimiento que nos sostiene y que nos lleva más allá? Que nos hace caminar, que nos hace vivir, que nos levanta, que nos fortalece. Porque al ver al pueblo tan atemorizado, yo pienso, ¿dónde están sus bases? ¿Dónde están sus fundamentos? Quiero decirte, amado del Señor, que los atajos nos desvían del verdadero camino. Cada vez que tomamos un atajo, por eso te pregunto, ¿dónde te desviaste? ¿A dónde te detuviste? ¿Cuál fue la circunstancia? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te hicieron? Que venías caminando bien en los principios de Dios y algo cambió tu pensamiento. Y algo cambió tu pensamiento, y al cambiar tu pensamiento cambió tu actitud y cambió tu manera de caminar. Quiero decirte que las malas decisiones, los pensamientos erróneos de cómo llevar nuestro cristianismo, el dejar que la tecnología nos implante malos pensamientos, esto se llama sincretismo. Es diversos pensamientos sobre una cosa. No hay diversos pensamientos. El Espíritu Santo es el mismo. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. La palabra es viva y es eficaz y es verdadera. No hay pensamientos sobre diferentes pensamientos. Lo que basa es la escritura de Dios, la palabra de Dios. Nos basamos en ella y en ella debemos caminar, no en nuestros pensamientos, no en nuestros sentires, sino en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Hacia dónde tú vas? ¿Qué es lo que determina tu vida? ¿En qué estás aferrado? ¿Cuál es la palabra que te lleva más allá? ¿O cuál no es la palabra que no te lleva? ¿O cuál es la no palabra que te tiene detenido? ¿Cuáles son los pensamientos que fueron cambiados en tu vida? ¿Cuáles fueron los patrones, las actitudes que fueron remodeladas o bachadas, digámoslo así, por pensamientos de otras personas, por pensamientos de alguien que te implantó un mal pensamiento sobre lo que tú venías caminando y sobre lo que tú venías creyendo? Aleluya. Debemos cosechar nuestros pensamientos, dice este versículo. Es decir, que se cosechan los malos pensamientos, se cosechan las malas decisiones, los malos pensamientos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy dice: no viváis
conforme a los pensamientos de este tiempo presente. Por el contrario, cambien vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir. Entonces quiere decir que los pensamientos tienen suma importancia, principalmente en este tiempo y en los tiempos venideros. La palabra del Señor dice, ¿encontrará Jesús fe en la tierra? Y yo digo, ¿qué ha minado nuestra fe? ¿Qué ha minado nuestra esperanza? Si la fe tiene que ser constante en nuestras vidas, es como la palmera. Siempre está firme, aunque venga las circunstancias y todo pase, entonces ella permanecerá firme en nosotros. Así es que debemos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Cambiar nuestra manera de vivir y llegar a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto para nosotros. Es una transformación, es un cambio de mentalidad que hace que cambiemos internamente. Por eso debemos cambiar la cultura de pensamiento. Hay muchos pensamientos que han venido a nosotros. Ya no sabemos si es o no es, si soy o no soy, si creo o no creo en esto o en lo otro. Son pensamientos lo que a veces rige nuestra vida y no debemos cambiar esa cultura de pensamientos por leyes escriturales, por la palabra de Dios viva. Si no hay cambio de cultura, no podemos gobernar en esta tierra. Si no cambiamos nuestros pensamientos, ¿cómo pretendemos gobernar? ¿Cómo pretendemos poseer? ¿Cómo pretendemos tomar lo que es nuestro? ¿Cómo vamos a recibir nuestras bendiciones si nuestros pensamientos están llenos de temor, están llenos de inseguridad? Si nuestros pensamientos están puestos en el sistema, si nuestros pensamientos están puestos en lo que yo oigo, en lo que yo veo. Hay momentos, circunstancias de nuestra vida donde tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y no soltarla. Porque los pensamientos nos van a derribar. Lo que oímos externamente, lo que vemos con nuestros ojos. Sé que usted, así como yo, hemos pasado circunstancias donde lo que vemos no podemos relacionarlo con lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha dicho de nuestros hijos, lo que Dios ha dicho de nuestras familias, lo que Dios ha dicho de nuestras finanzas. No lo podemos relacionar con lo que vemos ni lo que oímos. Porque nuestras finanzas son celestiales. Nosotros nos regimos por otras leyes, por las leyes del reino. De un reino donde su rey es el dueño del oro y la plata, donde el dueño, él es el dueño de todo, del cielo, de la tierra. Él es el dueño y Él controla todas las circunstancias. Tenemos que regirnos con pensamientos de bien y no de mal. Debemos regirnos con pensamientos, sacar todos los pensamientos que son nocivos, que no vienen de una buena fuente. Yo no sé quién te habla. A veces yo oigo a la gente hablar y me pregunto, ¿quién le está hablando? ¿Cuál es la voz que está oyendo? Por Dios, ¿qué es lo que está oyendo? ¿Estará escudriñando la escritura? ¿Habrán buenas bases en esa persona que la veo tambalear, que la veo mudar de pensamiento, que la veo cambiar de actitud? ¿Será que no tiene buenas bases? ¿Será que tiene que reforzar las bases? ¿Que tiene que reconstruir esas bases que se derribaron en X o Y circunstancia? ¿O que le botaron? Porque aquí no es el asunto si las boté, puede ser que las botaron, pero lo importante aquí es cómo las reconstruyo, porque es mi futuro, es el futuro de tu familia, es el futuro de tus hijos, es el bienestar venidero, es lo que viene en los siguientes años, en el siguiente tiempo, en la siguiente dimensión, en el siguiente ciclo. Yo determino que usted es de los que entra y saca del depósito, que usted
entra a su interior y saca del depósito de la palabra que está ahí dentro. Hay una palabra que siempre nos sostiene, hay una palabra que siempre nos edifica, hay una palabra fuerte. Yo puedo oír cosas que me digan, no, es que usted esto no, es que esto no va a pasar, es que esto no aquí, pero yo entro a mi depósito, porque yo soy como una cisterna, yo tengo un depósito de palabra y sé que usted también lo tiene. Entonces yo hago un alto y entro a mi depósito. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que me ha quedado? ¿Cuál es mi base sólida en la que yo he venido caminando y hasta donde yo he llegado? Con esa palabra, esa misma palabra es la que te va a conducir, es la que te va a llevar a ese tiempo glorioso, a lo que viene en los siguientes días. Entonces no nos rige este sistema. El sistema no nos rige. Porque este sistema está en contra de la verdad. La justicia está en contra de la justicia, de la bondad, que son cualidades de Dios. La justicia, la bondad son cualidades de Dios. El sistema se enfrenta a las leyes de Dios, como son los 10 mandamientos. Nosotros no nos podemos regir por el sistema del mundo. Debemos regirnos por el sistema del reino, por las leyes que Dios dejó escritas para que nosotros nos rigiéramos. Él, como gobernante de todo, dejó unas leyes donde nosotros nos regimos, y esas leyes nos traen bienestar, nos traen bendición. Cuando usted se sale de esas leyes, cuando usted se sale de esos principios, entonces es donde su fe comienza a flaquear. Cuando usted derriba los fundamentos que una vez edificó con tanto esfuerzo, amado, porque es con esfuerzo lo que se edifica, es enfrentando una batalla con el enemigo. Cuando nosotros empezamos a caminar este camino, valga la redundancia, en Cristo Jesús, y comenzamos a derribar todos aquellos malos hábitos, todas aquellas malas actitudes, todos aquellos malos pensamientos que nos regíamos cuando estábamos en el mundo. Entramos en una batalla para que puedan entrar los pensamientos de Dios, para que puedan entrar las leyes de Dios, que dicen: esto no te bendice, pero si haces esto, te voy a bendecir. Y comenzamos en esa batalla, pero en el camino mucha gente pierde esa batalla y se derriba esos fundamentos y se toma de unos fundamentos que tienen polilla, que parecen fuertes, pero con el tiempo se van a derribar y no te van a sostener, no te van a fortalecer. Este es el tiempo donde tenemos que restaurar los cimientos. Este es el tiempo donde debemos tomar la palabra de verdad. Aleluya. ¿Cuál es nuestro sistema como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro sistema, amado del Señor? Nuestro sistema está en la Escritura. Si usted ve las bienaventuranzas en Mateo 5, 3 al 12, dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes. La humildad es en contra de la arrogancia, de la vanagloria, del yo, del orgullo. Dichosos los humildes. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia no es nuestra, la justicia es de Dios. No importa lo que nos hayan hecho, no importa dónde perdiste el camino o quién te lo hizo perder. Dios hace justicia. Dios hace justicia. Si tú piensas: bueno, yo me detuve porque este o esto, o el pastor, o el hermano, o no sé, la circunstancia familiar, mi esposo, mis hijos, no tienes una base sólida donde puedas afianzarte. Y la base es que Dios es tu juez, Dios es
tu abogado. Él sabe tus derechos. Tú tienes que aprender a caminar. Tienes que aprender a caminar en el poder de la legalidad. La legalidad, el derecho que yo tengo, el derecho que yo he establecido en mi vida es el que me da la garantía de la libertad, es el que me da la garantía de la victoria, el derecho, el poder de lo que yo creo. Aleluya. Ese es el derecho legal. Yo tengo un derecho legal sobre la palabra de Dios. Tienes un derecho legal. El diablo es un fraudulento. Él no tiene derecho sobre la palabra de Dios, pero hace creer que él la tiene. El derecho, tenemos derecho legal sobre cada palabra escritural de verdad que nos va a sacar a la libertad y que nos va a llevar a la bendición y que nos lleva a la prosperidad. ¿Cuál es el cimiento que tienes que reforzar? ¿Cuál es la senda antigua donde tienes que volver? ¿A dónde te perdiste? ¿A dónde te quedaste? ¿Cuál fue el camino que dejaste? ¿Quién te apartó? ¿Quién te engañó? Empezaste por el Espíritu y vas a terminar en la carne. Dice, insensatos. ¿Cómo empezaron por el Espíritu y van a terminar en la carne? ¿Qué es la carne? Todo lo mundano, todo lo que se pueda practicar, pensamientos del mundo, traer a nuestra mente para creer caminar en ellos siendo cristianos. Eso no es compatible. No es compatible con Dios, no es compatible con la vida, no es compatible con la prosperidad, no es compatible. No hay compatibilidad. Así es que debemos reforzar nuestros fundamentos. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Aleluya. ¿Me estás entendiendo? Compasión. Compasivos. Dios quiere que volvamos a ser compasivos. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Es un arduo trabajo, es un esfuerzo extra, pero debemos mantener nuestro corazón limpio, sin resentimientos, sin amarguras, sin falta de perdón, sin envidia, sin egoísmos, sin malos pensamientos. Debemos mantener nuestro corazón limpio, dice, porque ellos verán a Dios. Verán a Dios. ¿Tú crees que no vienen pensamientos malos a mi vida? Claro que vienen, pero yo los desecho. Así los arranco como se arranca la hierba mala, dice Jeremías, del campo. Así tiene que arrancarse los malos pensamientos. Tú no puedes estar pensando en este momento en muerte, porque hay alguien, un ser, que te da vida. El Espíritu Santo está en ti. Él es la vida. Él es la vida de la iglesia, Él es la vida tuya. Él es el que te da vida. No puedes pensar en circunstancias adversas. No puedes estar pensando en que esto ya se va a acabar. Debemos pensar que tenemos vida dentro de nosotros para dar a otros. Debemos pensar en que nuestro corazón de aquí en adelante tiene que cambiar, tiene que tener una actitud, David dijo, lávame y déjame más blanco que la nieve. David le estaba dando permiso a Dios para que le limpiara su corazón. Pero qué lindo que Dios baje y traiga un vanish con una esponja y nos limpie el corazón. ¿Sabe cómo se limpia el corazón? La única manera de limpiar mi corazón es rindiéndome totalmente al Espíritu Santo de Dios. Es rindiéndome totalmente a Dios. Es yo deseando ese cambio y actuando para ese cambio y haciendo ajustes para ese cambio, para que ese corazón esté limpio y no tenga malos pensamientos, para que ese corazón no maquine maldades, porque la palabra de Dios es muy clara y dice que el corazón es perverso más que todas las cosas y es engañoso. Y si él
Si Él es engañoso y está en mí, ¿cuál es el trabajo tan harto que nosotros debemos hacer? Mantenerlo limpio. Y la única manera de mantenerlo limpio es cambiando nuestro pensamiento, teniendo otra cultura de pensamiento, la cultura del reino, las leyes escriturales en nuestros pensamientos. Así como dice Romanos, para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. A estas alturas hay mucha gente que no sabe cuál es la voluntad de Dios. Debemos entender que debemos despertar. Debemos entender que vienen cosas mayores y mejores. Y debemos también entender que vienen cosas muy fuertes, que muchos serán tambaleados. Dice que hasta sus hijos, sus siervos se tambalearán en la fe. Entonces, si la palabra dice esto, dice que vamos a ser engañados, que ya hay muchos falsos profetas y falsos maestros, que tendremos comezón de oír y oiremos cualquier cosa que nos aliente el alma, que nos aliente el corazón, que nos diga así por aquí. Hay gente que toma escrituras para solo sentirse bien por un momento. Pero esto no es de sentirse bien por un momento. Esto es de que esta es mi carretera. Este es mi camino por donde yo debo caminar. Este es. Dice los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ver a Dios? ¿Quieres hacer un esfuerzo de aquí en adelante? ¿Quieres poner una buena base para mantener tu corazón limpio? Y dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Aleluya. ¿Tú qué pensaste? ¿Que no íbamos a ser perseguidos? Claro, el diablo va a usar gente, hasta altas autoridades ministeriales para hacerte caer, para detenerte. Pero cuando usted tiene una base sólida, cuando usted está firme en lo que usted es, a lo que usted fue llamado, nadie lo puede botar. Cuando usted tiene una palabra revelada, porque la revelación te abre el velo, te lleva más allá. Aleluya. Esa revelación no deja que te muevas de ese sitio. Esa revelación te lleva y te conduce y te dirige. Con esa revelación no te pueden engañar, porque tienes la revelación, tienes el rema. Aleluya. No tienes el logo, tienes el rema. El problema es que hay gente que se agarra de mucho logo, pero no tiene rema. El logo es la palabra escritural, pero el rema es lo que a mí Dios me revela. Es en lo que yo he creído y en lo que yo camino. Aleluya. En que hay un Dios poderoso que cambia cualquier circunstancia, amado del Señor. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas, tenemos que hacer un alto. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Ja, 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 ja. No es fácil. No es fácil. Solo tienes que preocuparte que lo que digan no sea cierto. Que lo que digan usted esté bien delante del Señor. Pueden decir todo lo que quieran, porque dicen de todo. Pero que usted esté bien con el Señor. Que usted esté seguro. Dice, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ir contra el sistema es tener un modo de pensar. Ir contra el sistema es tener un modo de pensar, de sentir y de actuar con buenos valores. Ir contra del sistema no es lo que el sistema me marque, es lo que la palabra me dicte. Es lo que la palabra me dice que yo debo seguir. Ir contra del sistema es tener la fe en medio de las pruebas. Es caminar con confianza en medio de la circunstancia. Es caminar seguro con Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es ir contra del sistema. Todo lo contrario de lo que dice el sistema, lo dice la palabra de Dios.
para nuestro bienestar. Hay una ley escritural, hay una escritura que nos levanta, hay una escritura que nos fortalece. Tenemos que despertar, cambiar la cultura de pensamiento a una cultura de reino. Tenemos que cambiar la cultura de pensamiento, amado. Quiero que le quede esto, si no le queda nada más. Tenemos que comenzar a caminar un nuevo camino. Tenemos que volver a ver atrás, ir a las sendas antiguas y volver a recapitular a dónde me perdí. ¿A dónde me perdí? Debemos volver a cambiar la cultura de pensamiento a una cultura de reino. Solo así podemos gobernar e influir. Solo así podemos influir en este mundo. Quiero decirle que hay personas esperando por usted. Que hay personas que están esperando que usted vuelva a ver la senda antigua. Que usted se vuelva a encaminar. Que se rebobine. Que vuelva otra vez a esas bases, esos fundamentos que lo llevaron hasta ahí. Hay gente que está caminando creyendo que está bien, pero no está bien, porque solo camina con pensamientos, no camina con bases sólidas. Porque cuando usted ve a una persona que hoy está aquí, mañana está abajo y otra vez arriba y otra vez abajo, y un día dice una cosa y mañana dice otra, es una persona que no tiene bases sólidas, no tiene fundamentos, solo tiene una palabra que yo saque de la escritura. No me va a sostener. Lo que me sostiene es la revelación de esa palabra. La revelación de esa palabra. Aleluya. Pedro negó a Jesús. Jesús sabía que lo iba a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro no pensaba negarlo. Y esto viene del Espíritu. Pedro no pensaba negar, pero en ese momento lo negó. ¿Qué le pasó a Pedro? Caminó con Jesús. Vio los milagros, vio las maravillas. No tenía una revelación. No tenía una revelación. Pero Dios quiere que hoy restaures el fundamento. Que hoy seas transformado. Que una transformación mayor que los obstáculos es caminar, es cambiar lo que hacemos en lugar de lo que somos. Una transformación mayor es cambiar lo que hacemos en lugar de lo que somos. Ese es el mayor obstáculo de los creyentes. Ese es el mayor obstáculo, que caminan por lo que hacen y no por lo que son. Y la mayoría pasan por alto lo que Dios ve. Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Oiga, amado, en el principio de mi caminar en el Señor, no sé cuánto tenía, 2 años, este versículo marcó mi vida hasta ahora. Yo quería llegar a esa estatura, a la plenitud en Cristo Jesús, a llegar a la plenitud. Este fue el versículo lema, clave de mi vida para llegar a tener una transformación. Aleluya. Esta clase de transformación no es superficial, sino interna. No es superficial, es interna. Esta transformación afecta nuestra naturaleza y produce un cambio permanente, no superficial. Esta clase de transformación afecta nuestra naturaleza y produce un cambio permanente. El nuevo nacimiento
influye en lo interior. Juan 1, 12, 13 dice: más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Esto es un asunto individual. Necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer. Necesitamos saber que somos nacidos de nuevo, que no fue un nacimiento emocional, sino que es un nacimiento que vino de Dios a nuestras vidas. Un nacimiento real en nosotros, un nuevo nacimiento. Dice, no un nacimiento de la carne, sino un nacimiento en el Espíritu. Efesios 5, 1, 18. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Este es nuestro fin. Este es nuestro final del camino. Tener la herencia como hijos, como herederos, como coherederos en Cristo Jesús. Llegar hasta ese punto. Dice el verso 6 que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que a la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento, oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Estas son directrices de la palabra para nuestras vidas. Este es un momento para retomar el camino. Este es un momento para volver a las sendas antiguas y ver dónde yo me perdí, qué me resetearon, y yo tengo que volver a resetearme las leyes del principio de la palabra, las bases que me van a llevar a los siguientes tiempos, a estar firme en los tiempos que vienen. Los tiempos son malos, dice la palabra, vienen tiempos malos, y lo único que nos va a sostener es los fundamentos y las bases sólidas en las que yo camino y en las que yo vivo. Así es que viene un tiempo nuevo para cada uno de nosotros, y es volver a las sendas antiguas para emprender un nuevo camino, con nuestra alforja llena de la palabra de Dios, con nuestro depósito, con la verdad escritural, donde podemos decirle al sistema y donde podemos decirle al diablo: no,
yo sé en lo que creo y yo sé en lo que camino. Así es que hasta un próximo jueves de un nuevo despertar, como le he dicho, los llamaré los jueves un nuevo despertar, porque estaré despertando con esta palabra. Tal vez algunos ya se fueron, no les gustó esta palabra, porque nos han llenado, los pensamientos han cambiado y si la palabra no me motiva, no me anima, entonces yo la quito. Pero si la palabra me hace mella ahí, si la palabra me hace mella, yo la quito, pero deje esa palabra, porque es la palabra que lo va a bendecir. Es la palabra que yo sé que Dios está hablando a su pueblo en este tiempo. Es un tiempo de volver al camino y volver a los principios de Dios. Así es que te bendigo, te deseo en el nombre de Jesús que Dios provea. Te bendigo con provisión abundante, te bendigo con paz, te bendigo con gozo, con salud, y que este tiempo sea un tiempo para pensar hacia dónde vamos, qué es lo que sigue, hacia dónde es que Dios nos quiere llevar, y yo tengo que estar firme y tengo que estar fuerte. Sé que tienes un depósito y sé que tienes una buena palabra. Aférrate a ella. Cuando tú te aferras a esa palabra, hay un cambio. Cuando yo me aferré a esta palabra de la plenitud de Dios en Cristo Jesús, yo dije, yo quiero alcanzar eso. Pero no lo podía alcanzar a medias tintas. No lo podía alcanzar con poco. Tenía que alcanzarlo con mucho. Y mucho cambio interno en mi vida. Hasta un nuevo despertar. Te bendigo.